Muy buenas tardes, queridas amigas. Qué alegría y qué privilegio estar compartiendo con ustedes de nuevo en este espacio. Solamente para tomarme unos minutos para animarlas y recordarles lo valiosa que son, que no estamos solas, que estamos llamados a sostenernos unas a otras, a hacer un escudo la una con la otra y a levantarnos mutuamente cuando las fuerzas no las tenemos. Como mujeres servimos con el corazón y nuestra mayor fortaleza se desata cuando nos unimos en un mismo espíritu. Azucena les manda saludos, está en este momento en unos temas y unas citas médicas. Les pido que estemos orando por ella y por cada uno de los que en estos momentos están en necesidad, en todo lugar, en el mundo. Entonces, bueno, ahora sí. Hoy vamos a compartir un tema muy especial. ¿Recuerdan que el jueves pasado reflexionamos sobre una advertencia que era a raíz de los últimos tiempos el amor en los hombres se iba a enfriar, ¿cierto? Por las presiones que aumentan, entonces es muy fácil que nuestro corazón pierda la pasión del primer amor. Entonces, en esta enseñanza aprendimos una de las formas para no enfriar nuestro amor con Dios y es reconocer nuestra condición de pecado delante de Dios. ¿Y cuál es el primer paso? Presentar nuestro corazón tal como está, reconociendo nuestra necesidad absoluta de su perdón y su gracia. Entonces nos preguntaremos, clave, entonces yo cómo sigo manteniendo esa actitud y esa forma constante, ese no enfriarme, donde alimentamos ese fuego para que no se apague, porque eso nos puede pasar a todas. Entonces hoy vengo a hablarles de dos dimensiones que vamos a estudiar hoy que mantienen nuestra vida espiritual ardiendo y nuestra llama ardiendo. Y a veces pensamos que son lo mismo, pero tienen dos propósitos diferentes. Y hoy les vamos a hablar de la oración y el lugar secreto. ¿Qué es la oración? Es como nuestra línea de comunicación con Dios, es la forma en la que nos relacionamos con Él, donde establecemos su voluntad en la tierra y donde somos eficaces en la obra. En la oración expongo lo que hay en mi corazón, en la oración expongo la ayuda a otros, se puede interceder por los demás. Si alguien está enfermo, lo puedo colocar delante de Dios. Si alguien está en dificultad, su dificultad la llevo delante de Dios, ¿cierto? Pero existe el lugar secreto. Y el lugar secreto es el espacio de intimidad, pero profunda. Es un refugio donde ya no vamos a pedir, sino donde nos rendimos a nuestra propia voluntad y es donde somos entendidas y ser reprochadas y donde Él nos enseña cómo Él necesita ser amado. Listo. Entonces, la semana pasada descubrimos que el peligro del amor cómo descubrimos cuál es el peligro de que el amor se enfríe. Hoy vamos a aprender cómo mantener ese fuego encendido. Entonces, vamos a empezar con la primera herramienta que hay, que es el poder de la oración. Entonces, nada es más importante que la oración, ya que es la forma en la que se relaciona, en la que Él se relaciona conmigo. Y sin oración yo no puedo tener comunión. Entonces, es la forma de comunicarme con mi papá. No existe otra manera. Porque nosotros muchas veces queremos tener una relación con Dios, pero la queremos tener a distancia y no tener ese vínculo de la oración. ¿Por qué? El fracaso en la oración es un fracaso en la vida del creyente. Quien no ora no es creyente. Quien no ora no va a estar preparado para las dificultades que se le vengan a diario. Él dice que están dispuestos y preparados para cuando orad, para que cuando estén preparados para el día malo. ¿Quién ora? El creyente. El que no cree no va a orar. Entonces es una instrucción que nos da muy precisa y es muy fácil de aplicarla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no oro, voy a tener fracaso en mi vida de servicio y en mi vida espiritual y en todo lo que haga. Muchas veces nos atrancamos sencillamente porque no oramos. Entonces, ¿qué hace la oración? La oración sostiene a la iglesia en Dios. Y cuando el creyente ora, su voluntad se establecida aquí en la tierra. La oración siempre me lleva de regreso a Dios y al entendimiento de su voluntad. Y aquí quiero hacer un pare. Nosotros muchas veces queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, pero hay dos cosas que creo que no estamos haciendo. Yo todavía lo estoy alcanzando, no es que ya lo haya alcanzado, ojo. Estoy compartiendo también a partir de lo que he vivido con el Señor en el servicio estos 19 20 años. Y es que existe la oración y existe la palabra. Ahí es como yo conozco la voluntad de Dios.
pero yo quiero conocer la voluntad de Dios que llegue como revelada. No debes y debemos inquirir, debemos buscar, eso debe ser propositivo. ¿Listo? Entonces, em, hay que tener cuidado de dejar de orar por estar ocupado y echar a perder el trabajo que Dios quiere hacer. Muchas veces manifestamos en nuestro corazón ciertas frustraciones porque hay cosas que nosotros quisiéramos que Dios hiciera en nosotros, pero no oramos, ¿cierto? No estamos en ese lugar íntimo y Dios quiere hacer tanto trabajo conmigo, pero ni siquiera estoy yendo a buscarlo. Orar es reconocer a Dios, usar por fe, confiar en Él y saber que hará todo lo que ha prometido, ojo, lo que ha prometido en su palabra, en las escrituras. Entonces no puedo vivir ese tiempo porque no puedo vivir sin ese tiempo porque ese tiempo de oración con Dios lo que me ayuda es a desatar confianza. ¿Qué hace la oración? Yo creo que muchas hemos escuchado una frase muy repetida, que la oración no cambia a Dios, sino que me cambia a mí. Esa oración hace que yo tenga más confianza con el Señor, porque a medida que yo busco a Dios en la oración, en la palabra, yo voy a saber quién es Él y cómo es Él y qué es lo que realmente ha prometido. Y ahí puedo encontrar el descanso. Entonces es imposible lograrlo. Entonces hay algo que a mí me quedó muy clave hace muchos años que me lo enseñó Enrique, que orar para pedir es muy barato. Entonces hoy una pregunta para todas nosotras, inclusive para mí, es apoyándonos en la confianza de hoy. Entonces seamos honestas con nosotras mismas y hoy mi pregunta es, si orar para pedir es más barato, ¿cómo suenan la mayoría de nuestras oraciones? ¿Buscamos a Dios por lo que nos da o por quién es Él? Es un cuestionamiento, un poquito para que revisemos nuestras oraciones al Señor, para saber si hay confianza, para saber si hay ese deleite, para saber qué está pasando en mi corazón con Dios y cómo puede ser desatada la fe a través de eso. Dios y la oración están unidos y no pueden separarse. Es la fuerza extraordinaria que hace que el propósito de Dios avance. El Espíritu Santo no visita a las personas faltas de oración. Yo sé que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo a través de su amor que fue derramado en cada uno de nosotros. Pero ustedes recuerdan que el Espíritu Santo también lo podemos contristar. Y una de las cosas que ayuda a ese contristamiento es la falta de ese tiempo de intimidad con el Señor. Y ese contristar es como si estuviera un niño regañadito en un rincón y no pudiera desenvolverse como quiere. Porque como hemos perdido la comunicación, recuerden que la oración es la comunicación que yo tengo con mi papá. Si yo no la estoy promoviendo, el Espíritu Santo y mi espíritu no va a ir creciendo. El Espíritu Santo no se va a ir fortaleciendo, perdón, no creciendo, sino fortaleciendo en Dios. Entonces, el actuar de Dios está unido y limitado a mi oración. No es lo que yo quiero hablar, sino lo que Dios me quiere decir. Y eso es una de las cosas que yo muchas veces cometo, y es que le hablo mucho a Dios de mí, pero muchas veces no escucho a Dios que quiere hablarme a mí. Una de las opciones más fáciles es la escritura, y la palabra es la forma en la que Dios de regreso me va a decir qué es lo que quiere para mi vida. ¿Cierto? Entonces Jesús habló, será hecho conforme tu fe. En oración descubro cómo estoy creyendo. Oramos como vivimos y vivimos como oramos. Ojo, esto es algo que a mí me marcó mucho y algo que los estoy compartiendo fue una enseñanza que yo tuve con Enrique hace muchos años, que trato de llevarla a la práctica. No lo he logrado 100% porque a veces uno vuelve a caer en los mismos errores, pero realmente es para poder edificarnos lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ya recapitulando un poquito, estamos hablando de la oración y el lugar secreto. La oración es mi tema y es mi modo para comunicarme con el Señor. Y el lugar secreto es mi lugar íntimo. Ahorita vamos a entrar en detalle para las que llegaron luego, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta que muchas veces nosotros nos estamos haciendo. Y es, bueno, Claudita, yo oro, yo busco al Señor, voy a la palabra, me esfuerzo, madrugo. Recuerden que yo ya les había dicho que esto no es como el que más haga ni el más se esfuerce, ¿cierto? Nosotros nos falta muchas veces ese descanso del Señor. Por ejemplo, hay algo que les comparto en particular.
Él dice que debemos de buscar temprano al Señor. Entonces muchos optamos por madrugar. Yo traté de hacer eso durante mucho tiempo, pero mi tiempo con el Señor es la noche. Y yo decía, Señor, y yo cargaba porque no podía sino hacerlo por la noche. Cuando yo entendí el contexto de ese versículo es que buscarlo temprano es buscarlo a tiempo antes de que las cosas ocurran. Entonces mi tiempo de oración debe de ser una anticipación, ¿cierto? Un buscar, Señor, voy a tomar esta decisión, Señor, voy a hacer esto con mis hijos, voy a hacer esto en mi casa, tengo estas decisiones en mi trabajo, porque Dios funciona para todo y es hacerlo antes, no ser reactivos, sino al contrario, ser propositivos con Dios, porque el ser reactivos es como le digo yo hoy en día, apagar incendios de decisiones que yo tomé mal, no le pedí dirección a Dios y después Dios es el culpable de mi mal camino, ¿cierto? Entonces, también encontré unas posibles causas de por qué las oraciones no son contestadas. Entonces, evaluemos nuestro corazón a la luz de estos punticos que les voy a ir dando para que cada una revise con el Señor qué está pasando en ese tiempo de oración. Una puede ser la incredulidad. Y usted dice, Claudita, pero ¿cómo es posible? Si yo ya creo en el Señor, hace tantos años camino, pero estás creyendo todo lo que está escrito en su palabra. O todavía hay cosas que dudas en su corazón que su palabra es cierta. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? Mm, pienso también que cuando me acerco delante de Dios no merezco que Él me escuche, no merezco una respuesta, no merezco y no me siento digna. Obvio, por nuestras capacidades, por lo que somos nosotros. Nosotros no nos somos un instrumento grato o un olor fragante para el Señor. Pero ustedes se acuerdan a través de quién nosotros nos acercamos, a través de Jesús. Cuando nosotros tenemos la certeza y la convicción que es a través de Jesús quien nos acercamos al Padre, con toda seguridad estamos viendo, o sea, hay una convicción en el corazón de que soy escuchada por Dios, no por mí, sino por Jesús. Y a veces pienso que no merezco, a veces, muchas veces la culpa nos gana. Y eso es un punto muy importante, porque como lo comentaba hace 8 días, nosotros podemos de alguna manera siempre pecar y siempre fallar. Eso es imposible evitarlo. Lo que pasa es que a veces no somos muy conscientes de eso, ¿cierto? Y en ese fallar y en ese pecar, más que fallar, porque es pecado lo que nosotros tenemos, no nos vamos delante de Dios y no oramos. ¿Y qué hace la culpa? Para mí es de las peores trampas que existen para el creyente. Em, nos aleja del Señor. Porque ¿cómo, Claudita, te vas a acercar al Señor si después de lo que hiciste Dios te va a escuchar? Claro, Él es grande en misericordia, pero obvio, debo de presentar mi pecado, mi arrepentimiento genuino para cambiar de rumbo y por eso soy escuchada a través de Jesús. Entonces, ojo, las que estén lidiando con la culpa de pensar que no merecen acercarse delante de un Dios, no por sí solas, no lo podemos, pero a través de Jesús sí. Hay algo también de expresar a alguien en este momento de mi vida cómo estoy con los demás, ¿cierto? Eh, básicamente estoy teniendo un roce con alguien, estoy despreciando a alguna persona, me creo en una posición mejor que alguien, ¿cierto? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque el perdón es un ingrediente divino. Sin eso yo no puedo tener una relación con Dios. ¿Qué hace? Es casi que es como si, y así no, y así lo aprendí hace muchos años, que cuando yo tengo falta de perdón en contra de alguien o desprecio a alguien, mis oraciones se quedan detenidas en el techo de mi casa, por decirlo así. Entonces no llegan a Dios. ¿Recuerdan que cuando en la palabra habla de presentar la ofrenda que tenemos delante de Dios, pero dice que cuando nosotros tengamos algo en contra de alguien, que solucionemos eso y ahí presentemos nuestra ofrenda? Esa es la forma. ¿Qué pasa? Dios nos muestra el pecado, trae arrepentimiento, pero Dios me limpia y me acepta. Entonces Él es quien me acepta siempre y cuando yo lo haga. Entonces, ojo en esas situaciones o circunstancias en que en el momento estemos en un desprecio con alguien o en una situación. ¿Qué pasa? Hay una cosa que en la cual yo caía mucho y es en la falta de gratitud. No somos agradecidos con Dios. No le doy el valor al sacrificio de Jesús.
Entonces, yo no sé aquí cuántas sean mamás, yo no soy mamá, pero he visto el corazón de mi mamá cuando se alegra, cuando en mi corazón hay gratitud por lo que ella ha hecho por mí. Y yo creo que aquí las que son mamás saben lo gratificante que es cuando alguien, cuando un hijo te agradece, ¿sí? Y hay un corazón que se agradece en todo lo que tiene. Recuerden, niñas, que nuestro aliento de vida es gracias a Él. Nosotros nos despertamos gracias a Él. Tenemos el trabajo, tenemos la salud, tenemos el pan de cada día, tenemos el agua que nos podemos bañar, tenemos la capacidad de movernos. O si alguien tiene una enfermedad, aún en medio de esa enfermedad, tiene muchas cosas en que agradecer. Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que nos falta y esa falta de gratitud, ¿qué hace? Estoy despreciando el valor que tiene Jesús, del sacrificio que hizo Jesús en mi vida y no hay un corazón agradecido. Entonces, yo me ubico de esta manera. Si yo no agradezco por lo que yo tengo hoy, Dios estaría en disposición y claro que Él lo hace porque es un buen papá, porque Él es fiel aunque nosotros no lo seamos. Pero de darle algo si todavía no he visto lo grande que yo tengo, esa es una pregunta para que nos hagamos. Entonces, esas son, si alguien me ofende, también es otro factor. Si alguien me ofende, tengo la capacidad de entregarle ese perdón. Entonces, volvemos a presentarlo del perdón. Entonces, cuando guardo en corazón algo en contra de alguien, entonces Dios me ha hecho lo suficiente buena perdonadora, porque eso lo hace la gracia de Dios. ¿A través de qué? A través de que yo me vaya en oración cada vez presentando mi corazón en esas dificultades, yo les voy a decir una cosa. Para mí, yo a Dios le presento en mi corazón, en mi tiempo de oración, todo lo que pasa sobre mí, todo. Los buenos sentimientos y aún los malos sentimientos. Lo que me parece tan maravilloso para agradecer aún con lo que yo lucho en mi pecado todos los días. Y en esas paras de perdón me ha sorprendido porque, como pueden entender hoy en el mundo, las personas podemos defraudar, inclusive nosotros mismos podemos defraudar. ¿Y qué sucede? Viene de vuelta, nosotros nos defraudan las personas y nosotros nos quedamos como con ese sentir y como que ese amargo de boca, que eso es lo que amarga nuestro corazón y nos quedamos resintiendo de una persona toda la vida. Y eso es un gran impedimento para que Dios responda a mis oraciones. ¿A qué les quiero decir? Porque me ha ayudado el Señor pedirle que sea una buena perdonadora. Porque recuerdan el Padre Nuestro, dice, perdónanlo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, si yo a Dios le pido perdón por mis pecados, ¿cuál es lo mínimo que yo tengo que hacer? Perdonar al otro. Es de ida y vuelta. Esto no solamente es para conmigo en mi relación con Dios, no es para el otro. Es vertical y es horizontal. Listo. Entonces, ¿me debo ser fácil perdonador? Si siempre necesito ser perdonado. Y les cuento un secreto, siempre vamos a necesitar ser perdonados por Dios. Siempre, siempre. Entonces, y hay otra cosa por la cual no hemos escuchado una respuesta a nuestras oraciones. Y es porque no hemos rendido nuestra voluntad a su voluntad. Y esto, entre comillas, es una manipulación. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces vamos a ese tiempo de oración con el Señor. Les pongo mi caso y casi que yo le digo al señor qué es lo que tiene que hacer Claudia, ¿cierto? Doña Claudia le dice al señor lo que tiene que hacer. No hay una relación, no hay una relación de la voluntad mía y hacerlo como Jesús. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estuvo orando con el Padre en el momento más duro de su vida? Yo lo asemejo así, aunque yo no podría decir cuál fue, pero el Getsemaní, donde él decía que se hiciera su voluntad, más no la de él, y era la voluntad del Padre, y Jesús era Dios. Él no escatimó y él no se aprovechó de su condición de ser Dios para decir, no, 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 un momentico, Dios, es que usted no sabe que yo soy su hijo, y usted no sabe que es que a mí me debe dar respuesta, ¿cómo así? Y es que usted vino a hacer la voluntad en mi vida. Ojo, revisemos qué tipo de oraciones están siendo manipuladas por nosotros para obtener algo de Dios porque no es lo correcto, mis amores. Y hay otro término, y hay otra pregunta, y otras cosas es, listo, ya tengo
he entendido cuáles son por qué las oraciones no son contestadas, la incredulidad, pienso que no merezco, desprecio a alguien, no hay gratitud, la falta de perdón y la no rendición de mi voluntad a su voluntad. Y usted dice, bueno, Claudita, listo, ya identifiqué todo eso. Pero, ay, Claudita, es que a mí me da tanta pereza orar. Eso pasa. No siempre vamos a tener ni la misma sed, ni el mismo fuego, ni la misma pasión por el Señor. Hay una frase que me repite un amigo mío y me acuerdo de ella que cuando no tengo ganas de orar es cuando más debo orar. Y cuando ya esté con ganas de orar es cuando tengo que seguir perseverando en la oración. Entonces, cuando nosotros no tenemos ganas de orar, ¿qué dejamos de hacer? Orar. Y se nos vuelve algo muy normal. Para mí se me había vuelto algo muy normal. Y eso que hace perder el fuego, la llama que yo tengo con el Señor, la pasión. Entonces, en lo común, en lo natural, nuestra naturaleza humana no le gusta lo espiritual, porque nosotros venimos de una condición de pecado, ¿cierto? Y eso hace que se impide que tengamos un rechazo, ¿cierto? Por eso es que Dios viene a hacer lo que tiene que hacer en nosotros, para nacer de nuevo, para morar en nosotros y traer esa relación y esa comunión. Recuerden que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y nos dio la oración como uno de los medios para poder hablar. Entonces, siempre va a ir opuesto, pero nosotros, recuerde que si el Padre, el Hijo, Espíritu Santo moran en nosotros en todo momento, es esa, son ellos los que deben de ganar la batalla diaria. ¿A quién? A nuestros deseos de la carne. Lo que pasa es que en mi caso, y no sé si en el caso de ustedes, a veces permito que mi deseo o mi pereza o mi insatisfacción o mi frustración le gane. Entonces, ese es uno de los aspectos principales. ¿Qué pasa? La oración como humilla nuestro intelecto y nuestro orgullo. Entonces, a veces a Dios. No, yo creo que siempre en nuestra oración, como nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere, no sabemos ni para dónde nos lleva ni de dónde nos trae, es una humillación, porque también es hablar con alguien que no veo, también es hablar cosas que yo, ¿qué le voy a decir a quién? ¿Cierto? También es hablar sobre situaciones que yo no me atrevo a hablar con nadie, que están guardadas en lo profundo de mi corazón. Pero acuérdense por ahí que dicen las escrituras que el que ora debe saber que el que Dios le está escuchando. Tiene que haber una convicción en nuestro corazón que cada vez que yo me voy al lugar secreto con el Señor, Dios está ahí. Y esa es una de las cosas en las cuales yo me he deleitado mucho, porque yo sé que cuando yo me dispongo a orar con el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, yo sé que ellos están ahí. Entonces es tener esa certeza para que yo pueda hallar ese descanso y ese deleite en Él. ¿Qué pasa? Crucifica nuestra vanagloria, eh, crucifica nuestros deseos, nuestros anhelos, porque muchas veces es orar en la perfecta voluntad de Dios y a veces la perfecta voluntad de Dios no va guiada a nuestros deseos y anhelos. Y eso es difícil de entender. También nos muestra nuestra bancarrota espiritual. ¿Qué es esa bancarrota espiritual? Es cómo yo estoy. Nosotros podemos estar en bancarrota y tal vez no lo sabemos, porque tal vez mi tiempo de oración con Dios se ha vuelto tan chiquito y tan mínimo que a veces 5 minutos yo ya no sé qué decirle al sexto minuto. A veces no encuentro qué más que decirle, no encuentro cómo más hablar con mi papá, con mi mejor amigo, cosa contraria que hacemos con las mejores amigas, ¿cierto? Que gastamos un montón de tiempo o con el esposo íntimo, pero este es el esposo, esposo, esposo y el amigo, amigo, amigo. ¿Ya entienden de lo que les hablo? Entonces, hay otro término que es que no entendemos, no tenemos entendimiento de la magnitud de los beneficios que me está de estar con Él. Si nosotros hoy pudiéramos entender que el primer y gran beneficio es que somos salvos y que yo no voy para el infierno el día de hoy, creo que esa relación yo no la rompería. Dios nunca rompe una relación de intimidad con nosotros, de oración. Nosotros somos quienes terminamos con esa relación. Y algo que a nosotros nos ayudó a hacer mucho, Quique, es haga una lista de todos los beneficios que hasta el día de hoy usted ha recibido. Le invito a hacerla esta noche. Tenga un tiempo de oración y si hace rato no lo tiene, mis muñecas,
Dígale, Señor, yo voy a empezar a tener ese tiempo de oración y así no quiera, yo me voy a obligar, yo voy a estar ahí. Y dígale que le traiga a memoria qué ha hecho en su vida todos estos años en los cuales usted ha vivido, él ha vivido con usted. Y la lista va a ser grande y va a tener mucho por qué agradecer y va a tener motivo de oración. ¿Listo? Y alguna cosa, no nos gusta estar por la culpabilidad que producen nuestras fallas y los pecados. Entonces, como ignoramos que nosotros podemos tener perdón de pecados a través de Jesús, la ignorancia destruye más que el propio pecado. Entonces, como yo no sé cómo acercarme a Dios, sabiendo que Él ya me perdonó, recuerdan lo que hablábamos hace 8 días sobre que Él tiraba los pecados al fondo del mar y nunca se acordaba, eso me impide, por eso a mí no me gusta orar, porque yo cómo le voy a hablar a Él después de yo lo que he hecho, va muy asociado a la culpa. Entonces, una pregunta que nos hagamos nosotras es, si la oración humilla nuestro orgullo y nos confronta, ¿cierto? Porque ahí básicamente nos desnudamos delante de Dios. ¿Alguna de nosotras ha estado evitando orar con Dios en este tiempo por miedo a enfrentar su bancarrota espiritual? Por miedo a decirle, no quiero orar, por miedo a decirle, ya no creo en ti, por miedo a decirle, estamos mal tú y yo, por miedo a decirle, tengo algo en contra de alguien y no sé cómo decirte. Entonces, por culpa de nuestras fallas, nos alejamos del Señor. Entonces, ¿a quién necesitas entregarle el perdón hoy para que tus oraciones dejen de estar estancadas? Eso es algo y son pequeñas cositas que yo sé que les van a quedar trabajando en la mente y van a bajar a su corazón, para lo cual Dios quiere trabajar en este tiempo, porque eso va a ser motivo para que nuestro amor no se enfríe. El amor no se enfría por decirle, Señor, que no se enfríe tu amor hacia ti, ya vine, te pedí perdón, pero nuestra relación es fundamental con Él. Entonces, a pesar de esto, el Espíritu Santo va a tomar mi vida para llevarla a la estatura del varón perfecto. Ese es el propósito de Dios siempre, cuando yo vaya a orar. El tener comunión con Él, comunicación con Él. Él lo que va a hacer es despojarme a mí, Claudita, de todo lo que es Claudita, lo que era, que ya me ha despojado. Y seguramente hay muchas cositas. Yo a veces me veo como una cebollita. Una cebollita tiene muchas capas, ¿cierto? Y esa cebollita Dios la va quitando y vas poniendo lo más profundo y lo más interno. Permitamos que Dios profundice en nosotros y esculque y que nos muestre, porque es que nos conviene a nosotros para que ese carácter de Cristo sea formado, porque a la final, les voy a contar un secreto, en la calle a quienes van a ver no es a Claudita, sino a Cristo, por eso el resto del mundo no cree, no porque Dios no lo puede hacer, porque Dios es el que trae la convicción de juicio, justicia, pecado en cada uno, pero nosotros, si no somos fiel testimonio, la gente que va a decir, no, yo qué voy a hacer como esa muchacha, que si uno le hable ya está aquí tirándome con 3 piedras. Entonces la culpa no es de Dios. La culpa es que yo no he permitido que el carácter de Cristo sea formado en mí. Ojo, yo no lo he logrado, yo lo sigo intentando todos los días de mi vida, pero sigo perseverando. Y ya van 19 años, ¿sí? Entonces, eh, a pesar de esto, va a tomar mi vida y la va a llevar. Hoy tenemos un Dios sin límites. Y cuando lo busco, yo me puse a hacer la lista de lo que Dios ha hecho en mí. Yo recibí paz, fue lo primero. Yo pude volver a dormir. Yo no dormía. Y para mí es tan importante dormir que en estos días, a causa de un medicamento, perdí el sueño por una cirugía que me realizaron. Y fue como, tan maluco. Pero yo recuerdo que en ese tiempo que yo no podía dormir era pensando en las circunstancias y yo sé que tal vez muchas aquí están pensando qué va a pasar con todo lo que vemos en noticias, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en cantidad de todo lo que está pasando y se estaba levantando en este mundo y no dormimos. Pero Dios es capaz de dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando a mí la primera vez que alguien oró por mí, una oración tan sencilla que ni la recuerdo, yo recuerdo que empecé a tener paz y pude volver a dormir. Y para mí eso fue el primer regalo y el regalo que más atesoro que Dios puso en mi corazón. Me dio sanidad física, dormir bien, un valor como mujer, me dio libertad, me dio perdón, me dio amor, me dio gozo, cuidado, me revolvió la dignidad.
me convirtió en una buena mayordoma, me dio propósito, me dio dulzura, me dio abrazos, me dio salvación, me dio misericordia, me dio compasión, me ha dado regalos, me dio tiempo, me dio escucha, me dio visión, me dio gracia y favor, me dio sabiduría y me regaló su palabra. Entonces, hoy hagamos una listica de todos los beneficios que hemos recibido de parte de él y van a ver que vamos a tener tanto para agradecer, así nos evitamos empezar por lo que nos falta. Entonces, ya vimos la parte de la oración, ¿cierto? Entonces, como les hablaba al principio, la oración es una línea, nuestra línea de comunicación con él, ¿cierto? Con el papá. Y es como nos relacionamos con él. Listo. ¿Qué hace? Ya vamos a tocar el tema del lugar secreto. Entonces, como les decía, el lugar secreto es el espacio de intimidad profundo que yo tengo con él. Es mi refugio. Ya no vamos a pedir. Es donde yo me rindo y casi que cuando yo voy al lugar secreto, yo siento que mi papá me abraza y me acoge. Me dice, tranquila, mi amor, que aquí estás conmigo y nada te va a pasar. Porque ahí no va a haber oración que valga. Muchas veces las oraciones son las lágrimas derramadas, ¿cierto? Muchas veces en ese lugar secreto es el suspiro que usted dice, ¿hasta cuándo, Señor, esta situación? Y yo sé que muchas están así. ¿Hasta cuándo esta situación en mi casa, con mis hijos, con mi esposo? Pero Él se convierte en nuestro refugio. Pero nosotros debemos de acudir a ese refugio. Recuerdan que hay lugares donde hay tornados, ¿cierto? En Estados Unidos la mayoría, y que crean lugares seguros para la gente. Y cada vez que hay un tornado, viene algo difícil, que era en un lugar, creo que es subterráneo, aparte de la casa, y es un búnker, donde está toda la provisión que la gente necesita para pasar el tornado y no se sabe cuántos días van a estar ahí. Casi que tienen una habitación completa para la familia. Es como otra casa. Eso es Dios para nosotros. Tiene un lugar de refugio para nosotros. Cada vez que llegue el tornado, no creo que muchas veces nos exponemos al tornado en vez de ir al refugio. Nos exponemos al desastre porque somos tan valientes, ¿cierto?, de afrontar esto solas, pero no vamos a refugiarnos donde el que nos va a dar refugio. Eso no tiene sentido. ¿Y eso qué pasa? Puede ser una manifestación de orgullo, de autosuficiencia y de falta de dependencia al Señor. No porque yo lo haya logrado, sino porque yo cada vez en el último tiempo, en los últimos 2 años, me he dado cuenta que yo ya no puedo vivir y hacer cosas por sí sola, porque ya todo a mí me queda grande. Yo antes era una mujer tan valiente, yo no he dejado de ser valiente en Dios, en el tema que voy acudo a Él, pero antes era tan autosuficiente y casi que me quería comer el mundo por delante. Pero entendí que era yo sola, como es de bueno batallar con alguien a tu lado, como es de bueno correr la milla maestra con alguien a tu lado. Muchas veces en lo mundo natural, las mujeres que están casadas lo pueden hacer, pero hay mujeres casadas solas, que les toca caminar solas. Pero también el mensaje para esas amigas hoy, que aunque tienen gente alrededor, están solas, es que no están solas, tenemos un refugio y se llama papá, a través de Jesús. Jesús es nuestro lugar secreto. Entonces, en la oración expongo lo que hay en mi corazón, ¿cierto? En el lugar secreto es donde puedo conocer a Dios, intimidar con mi papá, puedo abrir mi corazón. El único que me puede enseñar a amarlo es Él. Y esto es clave, niñas. Nosotros pensamos que el único que quiere ser amado somos nosotros. De hecho, de los ingredientes que Él depositó en nosotros fue su amor. Y tú me dirás, Claudita, pero yo ¿cómo puedo amar a Dios? Con nuestro amor no lo podemos amar, pero con el amor que Él derramó en nosotros, Él dice que le podemos amar de vuelta. ¿Alguna vez te has interesado Dios cómo quiere que le ames? ¿Dios cómo quiere que lo expreses a los demás? ¿O le has pedido al Señor, Señor, enséñame a amarte? A veces son cosas muy sencillas, pero a veces se nos quedan cortos porque no hemos conocido ese Dios. Entonces, Dios ama, pero necesita ser amado.
Aunque no lo crean, Dios derrama su amor en nosotros. Primero me amó porque entregó a su Hijo y su amor fue derramado en mí. Dios es el único que me puede enseñar cómo necesita que lo ame. Para esto es el lugar secreto. Es tiempo de amor juntos. Y aquí las que han tenido o hemos tenido pareja, intimidad, ustedes saben que es un tiempo de amor juntos. Se va a lo profundo, se va a lo íntimo, se va a lo secreto, se va a aquellos lugares que tal vez nadie conoce. Y no estoy hablando solo de una intimidad física, porque cuando uno tiene una persona al lado, ¿tú qué abres? Abrir tu corazón de par en par, ¿cierto? Dejarte ver tal y como eres. Que eso hacemos muchas veces con las amigas, con el común, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, no sé, con alguien que sea tu íntimo. Pero yo les voy a decir algo, esta persona te puede escuchar, pero muchas veces no va a poder hacer mucho. Está en la misma capacidad tuya, somos limitados todos humanamente, pero Dios no. Entonces, es un tiempo de amor juntos, es el único lugar donde puedo reconocer mi debilidad y allí seré llena de su plenitud. Allí puedo abrir mi corazón y ser entendido sin ser reprochada. El intercambio es lo natural por lo divino de él. Yo aquí le voy a entregar lo que humanamente yo puedo alcanzar y lo que yo soy. Pero en ese intercambio él me va a dar lo sobrenatural, lo divino de él, de su naturaleza. Es el lugar para rendir mi corazón a Dios. Y si no hay rendición, no es mi Señor. Y eso es algo que cuesta. Les voy a decir una cosa. Em, para mí fue muy fácil, y yo creo que para todas ha sido muy fácil aceptar a Dios como el Salvador de nuestras vidas porque es un regalo. Y los regalos se reciben, y más cuando te dice, ¿lo quieres hacer tu Señor y Salvador? Y uno dice, sí, de una. Dios empezó a querer ser Señor. Como fui una niña rebelde desde la juventud, y yo pensé que lo mismo que había hecho con mis padres lo podía hacer con Dios, Dios me dijo, ojo, señorita, no se equivoque porque no es así conmigo. Y el entender ese señorío del Señor, de Dios, me costó mucho, mucho, porque era rendir mi vida, mi voluntad, mis deseos, mi anhelo. Y hay algo que me costó mucho y que tuve que reconocer, es que yo ponía dioses por encima de Dios y que mi vida estaba llena de ídolos. Y yo no le estoy hablando de figuras que hay en un lugar. Le estoy hablando que amaba más mi deseo, mis deseos, mis anhelos, al esposo que tuve, el deseo de ser mamá sin decir que Dios no lo quisiera, el deseo de alcanzar muchas cosas, el desarrollo personal sin decir que Dios no. Pero en una cantidad, recuerden que algo que supera a Dios en amor es donde está nuestro tesoro. Y si eso supera a Dios, Dios es un Dios celoso, les voy a contar. Y Dios se va a encargar de quitar todo eso para Él estar en el primer lugar. De las cosas más duras que Dios ha trabajado en mi vida ha sido eso. Ahora tengo un temor reverente, no miedo, porque yo no quiero que nada más entrone en mi vida. Y cada vez que yo miro las cosas, las analizo y digo, Señor, ayúdame, ayúdame, que esto no se tome el primer lugar, porque como me ha dolido tanto, no quiero volver a pasar por eso, porque sé que cada vez que Dios quiere tumbar un ídolo en mi vida va a ser muy doloroso. Y se trata de buenos amigos, se trata de personas en las cuales dependemos y descargamos nuestro amor, nuestra confianza, nuestra escucha. Cuando Él lo quiere ser todo para nosotros, nosotros buscamos que alguien más sea todo. Ese buen consejo les doy para que no pasen por ahí. Entonces yo tuve que aprender a rendirme y a mirarlo como mi Señor. Entonces nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu. Y mi corazón está bajo el gobierno de Jesús. Es mi Señor cuando hay rendición de mi corazón. No es solo decirle, Señor, tú eres mi Señor, y Dios sabe qué va a hacer. Va a probar sus palabras inmediatamente, con cualquier circunstancia, y va a decir, ¿estás segura que me amas? ¿Se acuerda lo que pasó con Pedro? Algo así, ¿cierto? Entonces Dios anhela gobernar y guiar mi vida. El lugar secreto no es una opción, niñas, es obligado. Pero mientras eso se vuelve un deleite, hay que hacerlo. ¿Cómo son las relaciones de hoy en día? ¿O cómo es el deber ser? Pienso yo.
Tú con alguien te conoces, empiezas a tener una amistad, ¿cierto? Y a medida que tú lo conoces, tú vas teniendo confianza con esta persona, tú vas teniendo una relación y tú sabes en qué momento empiezas a abrir tu corazón o no, ¿cierto? Porque te da esa tranquilidad. Cuando hay una relación de amores, cuando ya él pasa a ser tu amigo, ya tú quieres algo más íntimo, ¿cierto? Y entonces empiezan a ver los planes juntos, vamos a hacer esto, cocinemos juntos, salgamos al cine, hay ese toque de manos, esos abrazos, todas esas cosas que nosotros necesitamos. Y eso en lo humano, imagínate que es como lo común. Creo que con Dios es igual, pero nosotros no lo buscamos hacer de esa manera. Queremos que solamente Dios sea quien conteste mis oraciones, pero yo no quiero tener intimidad con Él. No quiero pasar ese segundo paso de ser capaz de desnudarme delante de Él, de desnudar mi corazón y mostrarle lo vulnerable y lo necesitada que soy. Y ahí rendirme y decirle, ay, yo no tengo a dónde más ir. Yo no tengo sino para venir delante de ti. Nadie, nadie me puede dar palabras de vida eterna, solo tú. Hay algo que me cautiva, que se me viene a la mente. Ustedes conocen la historia de la samaritana. Y a mí esa samaritana me mueve el corazón porque fue una mujer que tuvo muchos esposos. Y ella buscó esa fuente de amor en todos ellos. Cuando Jesús la espera en el pozo, él casi como que él sabía y lo hizo a propósito y se puso y la sentó. Ella llegó bien cansada en plena tarde del día a buscar agua. ¿Y sabe por qué lo buscaba? Por no sentirse juzgada por el resto de la comunidad. Porque ya todo el mundo sabía que era una mujer que había tenido muchos esposos. Cuando él llega y él coge y le dice que quiere a buscar y él le dice agua y él le dice yo te puedo dar un agua que nunca más te vas a tener sed. Y le hace una pregunta como que usted no ha tenido un solo esposo y él ya como y él le dice sí, es que yo no he tenido ningún esposo y le dice sí, claro, yo lo sé, él lo sabía. Pero esa mujer en el momento que ella le dice que le va a dar un agua que es agua para vida eterna, esa mujer que es una pasión, porque esa mujer fue la que evangelizó Samaria. Imagínese. Solamente con decirle que él era la fuente que esa mujer necesitaba. Entonces imagínense, Dios hoy puede ser nuestra fuente de agua viva y una fuente que no se va a secar. Vayamos a ese pozo, pero no a los otros pozos que nos dan agua que no perdura, sino al verdadero pozo que es Él. Y verán cómo va a crecer esa pasión más en nosotros. Entonces, la pregunta final es, sabiendo que Él anhela gobernar y guiar nuestra vida, y que si no hay rendición, no es mi Señor, ¿qué excusa vamos a dejar de hoy para que el lugar secreto deje de ser una opción y se convierta ya en nuestra máxima prioridad? Es un tema de evaluar prioridades, es tiempo de eso, es tiempo de definir nuestros corazones, es tiempo de dar la milla extra por el Señor, porque nos conviene a nosotros, niñas. Dios no es el que necesita, Dios no es el que necesita ser salvo y tener una relación y ser formado y ser preparado para estos tiempos difíciles que se vienen. Somos nosotras. Entonces, básicamente, amigas, yo lo que quería era enlazar el tema de hace 8 días para saber y qué recursos, Claudia, nos das para poder tener ese amor y que no se enfríe. La oración y el hogar secreto son dos recursos. La palabra es otro recurso. Entonces no dejemos de usar las herramientas y todo lo que el Señor nos ha dado, porque el amor no se enfría por sí solo. Por el pecado es una, pero si dejamos de tener una relación con nuestro papá, con nuestro creador, con nuestro hacedor, ahí sí ya no tenemos es nada. Entonces, eh, es normal, y perdónenme si nuestro corazón está siendo confrontado, pero es normal que se sienta así. Yo la primera. Que tenemos que reconocer delante de Dios nuestra bancarrota espiritual, nuestras faltas de perdón, las veces que hemos huido de ese lugar secreto y que no queremos ir.
que hemos huido de su presencia por la culpa, porque puede doler. Pero quiero recordarles una hermosa noticia. El lugar secreto no es un tribunal para juzgarnos, es un refugio de gracia. Cada vez que usted vaya a la presencia de Dios, recuerde que Él es su refugio. Y en un refugio se guarda a alguien, se cuida y protege su vida. Y Él es el único refugio que nos puede proteger la vida. Dios no nos está esperando allí con un dedo acusador y decir, Claudita, yo sé lo que usted hizo. Él ya lo sabe. Él dice que él ya sabe lo que yo voy a pensar, lo que voy a hablar, lo que voy a actuar antes de hacerlo. Él ya lo sabe. Yo a Dios no le puedo ocultar nada. Pero nos está esperando con los brazos abiertos para derramar su amor todos los días en nosotros. Él conoce nuestra habilidad mejor que nadie. Por eso nos invita a entrar para llenarnos de su plenitud. No importa cuánto se haya enfriado el fuego ni cuánto tiempo nos hayamos estado alejadas del Señor. Ojo, el que esté en una iglesia, el que vaya a mi grupo cada 8 días, el que vaya a la conferencia de mujeres, el que estemos aquí cada 8 días, no significa que yo esté en plenitud con el Señor. No significa que yo esté alejada de mi tiempo de oración. Ojo, eso es una línea muy delgada. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de correr de nuevo a los brazos de nuestro papá para ser entendidas sin reproches y comenzar a disfrutar de un evangelio diferente. Entonces, luego de esto, lo único que le digo es corran a los brazos de papá. Es tiempo de correr allí. Allí su dolor va a ser quitado. Allí sus lágrimas van a ser secas. Él dice que las recoge en un redoma. Yo nunca, o sea, a mí me parece una cosa tan linda que Dios se tome el tiempo de todas mis lágrimas, recogerlas en un frasquito y atesorarlas, porque sabe el valor que tienen. Es tiempo de mostrar nuestra vulnerabilidad delante del Señor y pedir ayuda, tal cual como lo siente nuestro corazón. Y es tiempo de empezar a fortalecer nuestra comunión con Él, porque también vendrán tiempos donde Él dice que lo vamos a querer encontrar y no lo vamos a encontrar. Entonces, ojo, niñas, más que de pronto exhortarlas, lo que quiero es animarlas, porque existe la oración y el lugar secreto, que es casi que nuestro combustible, es ah, nuestra fuente con la palabra para nosotros seguir en Él, para que esa pasión no se desfallezca, no termine, para seguir caminando y perseverando, mis amores. Esto no es de grandes fuerzas, esto no es de gran esfuerzo, esto no es de grandes acrobacias, esto es de cuanto más yo dependo de Él. De eso se va a tratar nuestra metamorfosis en Cartagena. Ahí está nuestra victoria, ahí somos vencedoras cuando dependemos de Él. Entonces, mis amores, espero que haya sido de su agrado, espero que haya tocado no el corazón, no su mente, sino el espíritu completo. Y hoy quiero que oremos para que si algunas estamos en esa situación de no querer orar, o si nuestra oración ya se volvió el mismo círculo y el mismo decir y el mismo disco, empecemos a fluir en otro cantar y en otro sonar y en otro deleite con el Señor. Que tal vez sea religiosidad, pueda desaparecer la religiosidad y pueda aparecer la autenticidad, que eso es lo que Él quiere, corazones auténticos, corazones abiertos, derramados en necesidad de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este espacio. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por esta oportunidad y, Señor, y por volverme y volvernos a recordar que tú, Señor, has creado una comunicación contigo, Señor. Primero, el vínculo no estaba y estaba roto. Y había, Señor, enemistad entre nosotros y tú. Pero Jesús vino a romper toda enemistad. Y tú hiciste un nuevo camino para que nosotros entráramos en esa relación. Y gracias, Jesús, por eso. Te pedimos perdón porque a veces la ocupación, el orgullo, nos hemos alejado de su presencia, la falta de perdón o el rendir nuestra voluntad o hacerte, Señor, no ha permitido, Señor, que tengamos una buena comunicación y oración contigo y en tiempo de deleite contigo. Hoy exponemos nuestra bancarrota espiritual porque no estamos bien, Señor. Y queremos ser verdaderamente fieles a tu señorío,
que gobiernes nuestras vidas. Te pedimos que enciendas el fuego y la pasión y nuestro amor por ti no se enfríe jamás. Enséñanos a amarte como tú necesitas que te amemos en este tiempo. Atráenos, Señor. Tú dices que nos atraes con cuerdas de amor a tu presencia y ayúdanos y enséñanos a tener intimidad contigo, Espíritu Santo de Dios, porque no sabemos. Y algo más, Señor, enséñanos a ordenar nuestras prioridades y que nuestras prioridades seas tú. Y te damos gracias. Y Señor, hoy pongo cada necesidad, cada carga, cada desánimo que tienen mis amigas y mis hermanas de la fe, cada situación que están viviendo en casa, cada desafío, cada cosa en el lugar de trabajo o en sus familias o con un hijo enfermo o con padres o con esposos difíciles o aún si yo soy la difícil, Señor, que comúnmente pasa. Hoy yo te pido, Señor, tu ayuda y tu socorro en medio de esta tribulación y en medio de lo que cada uno está viviendo en el nombre poderoso de Jesús. Sé tu descanso, Señor, y sé tú actuando conforme a la necesidad. Queremos que te conviertas en nuestro refugio porque hemos buscado y hemos intentado buscar refugio en los demás, pero de nada nos sirve, es un refugio temporal. Pero que tú seas nuestra mayor fuente de plenitud, de satisfacción y de refugio y de dependencia, Señor. Ayúdanos, que cuando yo no tenga ganas de orar, tú me hagas una ceñita, nos digas, Claudita, Andrea, Nelly, Mili, ven que te necesito. Y que en ese momento me interese por conocerte y saber quién eres tú. Y por eso hoy te damos gracias. Gracias, Señor. Exponemos nuestro corazón, pero recibimos de vuelta el amor que tú tienes a través de Jesús, para que esta plenitud que tú quieres darnos la alcancemos a través de la oración y el lugar íntimo, Señor. Y gracias, Jesús, por hacerlo más fácil para nosotras. En el nombre de Jesús, te damos gracias por responder, porque sé que en medio de todo esto tú estás aquí, tú escuchas, tú eres un Dios que oye y tú eres un Dios que responde a nuestras necesidades, aún a ese suspiro que hay en nuestro corazón que nadie más lo puede descifrar, solo tú. Aún ese suspiro, tómalo por cuenta hoy, Señor. Enamora a tu Hijo Jesús. Y por eso hoy te damos gracias. Todo esto lo hemos orado en tu nombre, mi Señor Jesús, con el poder de tu Espíritu de Dios, para honra y gloria tuya. Amén y amén. Bueno, mis amores, gracias por recibir a esta servidora de nuevo. Azu les manda muchos saludos otra vez, está en una cita médica. Y quien quiera, no voy a cerrar inmediatamente, voy a parar la grabación, pero quien quiera tener algún tema de oración o tenga un pendiente, por favor escríbalo rápidamente en el chat. Voy a dar como 3 minuticos para que los dejen para nosotros apoyarlos en esos temas de oración. Muchas gracias y se les quiere. Chao.